Dios les bendiga, hermanos amados. Qué bueno estar al menos conectados de esta manera. Sabemos que la tecnología ha sido una herramienta muy buena para nuestros tiempos. Y aunque nos ha tocado aquí improvisar un poquito aquí en la casa, no quería dejar pasar por alto el anhelo de todos nosotros los pastores de estarles siempre preparando a ustedes para estos temas. Sabemos que la escuela de finanzas sería, o más bien la escuela de matrimonio sobre el tema de finanzas, es como: ay, pastor, en esta época usted no me hable de eso, yo estoy preocupado por la situación y que me voy a contagiar y todo, y que la venida de Cristo y otros que nos hemos vuelto más espirituales. Toda la razón tiene. Pero si se dan cuenta, van a descubrir ustedes que en medio de inmerso de todo esto, de repente lo económico está siendo un factor determinante. Así es que me parece muy razonable volver nuevamente a nuestro tema en esta hora. Y quiero recordarles que la finanza saludable nos corresponde ahora el tema número 3. Para esto quiero hacer una breve reseña, voy a introducirme y primero hablar un poquito y recordarles el conocimiento bíblico sobre las finanzas, que era lo primero que hicimos. Fue darles a ustedes fundamentos como para que tuvieran lo necesario tomado como base, no en argumentos, ¿verdad?, sino basado en la palabra de Dios. Recuerden que las finanzas saludables difieren un poquito con las finanzas que el mundo maneja, ¿verdad? La Biblia dice que cuando nosotros tenemos finanzas saludables no agregan tristeza. Sin embargo, veremos que para el impío sí agregan tristeza, ¿verdad? Sobre todo cuando las finanzas se desequilibran. Así es que veremos que esto estamos haciendo solo un repaso por ahora. Lección número 2. Hablamos de la habilidad de saber cómo usar estos recursos para tener, pues, lógicamente, estas finanzas saludables. Y, por supuesto, ahora hablaremos del tema 3, que es la actitud correcta para tener estas finanzas. Así es que vamos a entrar ya en detalle. Quería solamente recordarles más o menos cómo estábamos con lo anterior. Ya veo que algunos de ustedes ya hicieron hasta sus laboratorios. Así es que me introduzco inmediatamente. Primero, recuerden que hablamos del conocimiento. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a registro, datos, información. Aquí está, se lo voy a poner. El conocimiento es importante porque nos da datos, información, estadística, registro, mientras que la habilidad que vimos en el tema 2 es de usar esa información que nos permite desarrollar con eficacia y eficiencia la información obtenida. Es decir, muchas personas saben qué hacer, pero no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Eso hace un poquito la diferencia. Y por supuesto, el cómo hacerlo es la habilidad que se desarrolla para que obviamente la persona ejecute el conocimiento. Nos podemos dar cuenta de que hay personas que no desarrollan esa habilidad. Así que una persona que sabe qué hacer, pero no sabe cómo hacerlo, obviamente eso le genera un poco de preocupación porque dice: yo tengo el conocimiento, pero no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Otro dice: no, yo sé cómo voy a hacerlo, pero no tiene el conocimiento. Entonces tienen que ir a través de prueba y error. Por eso es que la persona que no sabe qué hacer, que no tiene la capacidad, entonces lo que hace es empezar en la prueba, que todos los matrimonios pasamos a través de la prueba y error, prueba una forma, prueba otra. Sin embargo, no necesariamente es lo que Dios ha dicho, y por supuesto aprendemos de una manera que a veces como que no estamos muy satisfechos con los resultados. Pero aún así, creo que tenemos que descubrir que Dios siempre nos da la habilidad para hacer las cosas que aunque la conozcamos,
muchas veces no la desarrollamos. Así es que esta es una buena oportunidad para recordar. Y por supuesto, yo voy a asumir en esta clase, voy a asumir que ya todos sabemos, de acuerdo al primer tema, qué hacer, el conocimiento, el cómo hacerlo, es la habilidad. Entonces la pregunta es, ¿y ahora, pastor, qué sigue? Vamos a ver, nuestro tema 3, lo que sigue es a continuación, y es la actitud, es el querer hacerlo, ponerlo en acción. En otras palabras, ya vimos el qué y el cómo, ahora vamos a ver el querer hacerlo. Las actitudes obviamente tienen que ver con las personas, ¿verdad? Nosotros hemos nacido con diferentes formas de pensar y de hecho interpretamos la vida de manera diferente y de la manera en que la interpretamos es como actuamos. Algunos nos quedamos todos, digamos, paralizados ante la situación. Por ejemplo, ahorita adversa que tenemos en el país, algunos estamos paralizados, no sabemos qué hacer, perdemos la paciencia, nos discutimos y en la casa, en lugar de que se vuelva un matrimonio, se vuelve un matrimonio, ¿verdad? Se vuelve la casa ahorita, algunos dicen, ya no aguanto, pastor, ya, algunos amigos que me hablan, me dicen, pastor, yo quisiera ya quiero mi trabajo, me siento más cómodo en mi trabajo que en mi casa, porque no se ha tomado la actitud correcta para enfrentar una situación y sobre todo en este caso que tiene una relación económica con lo que está pasando ahora. Veamos qué significa la actitud. La palabra actitud significa, entre otros, disposición del ánimo manifestada de algún modo. No es lo mismo aptitud que actitud. La aptitud es la capacidad, ya lo vimos, la habilidad de desarrollar algo. Esa es la aptitud. Pero la actitud tiene que ver con la disposición del ánimo manifestada de algún modo. Es decir, la forma en que yo expreso mi ánimo, la manera en que yo enfrento las circunstancias, ¿verdad? De tal manera que entonces podemos decir lo siguiente: si todo esto, el conocimiento, se pone en acción, no nos sirve de nada si el conocimiento ni la habilidad. En otras palabras, usted puede conocer bien las cosas y puede saber hacerlas, pero si no quiere hacerlas, es como que usted tiene un libro. Yo conozco mucha gente que voy a sus casas y tienen biblioteca. De hecho, yo tengo como 400, 500 libros aquí en mi biblioteca. Y puedo asegurarles que hay libros que solo leí el título y lo compré porque pensé que me iba a ser útil y nunca lo volví a abrir. Así. Entonces, ¿de qué me sirve haberlo comprado si no lo he abierto? Y si no lo he abierto, mucho menos lo he leído. Y si no he leído, tengo conocimiento, ¿cómo lo puedo poner en práctica? Entonces, a muchos nos puede pasar esto, ¿verdad? Que sabemos, somos expertos en, qué sé yo, en finanzas. De hecho, algunos somos contadores y resulta que de repente no sabemos qué hacer si nuestras finanzas es algo tan sencillo para la casa. Entonces, veamos que es importante entonces la disposición. La habilidad y el conocimiento se conjugan con la disposición, con el querer hacer. Bueno, primero, ¿quién pone el querer y el hacer? La Biblia nos dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nótese, por favor, dos cosas: querer, ¿verdad? Y hacer. Porque hay personas que queremos, pero no hacemos. Otros que hacemos, pero sin querer. Digámoslo de esta manera. Filipenses, capítulo 2, versículo número 13, nos dice: porque Dios, óigame bien, porque Dios es el que en vosotros, ¿sí?, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que Dios nos pone el querer y el hacer, pero nosotros decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, de nada nos sirve tener el conocimiento y tener la capacidad de hacerlo si no decidimos nosotros hacerlo. Y entonces, como consecuencia, pues nosotros vamos a ver que a veces no salimos de los problemas que tenemos. Bien, voy un poquito rápido. ¿Cómo saber si es importante que lo hagamos? Porque usted dirá, pastor, pero para mí me es indiferente, yo estoy muy bien. Ok, ¿cómo saber qué parámetros, qué indicadores yo puedo tener en este momento para decir que debo de poner en práctica el conocimiento y la habilidad? Porque es suficiente con que lo conozca, pastor, solo hasta eso. Y que lo sé hacer. No, yo cuando quiera lo hago. Ok, ¿qué termómetro, qué filtro, qué indicador podríamos ocupar para saber si es importante que lo hagamos o no lo hagamos? Y por supuesto, habrá gente que a pesar de que se dé cuenta, no lo quiere hacer. Pero bien, déjenme explicarlo. Primero, ¿quién fue el que dijo esto?
En Ageo capítulo 1, versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué es meditar? Meditar es una reflexión profunda. Es algo que viene donde uno analiza, piensa, evalúa, construye escenarios, registra algo histórico. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces yo decía, medita un poquito, medita. ¿En qué puedo meditar? En tus finanzas. Ahora mismo te pregunto, en esta crisis que tenemos, ¿sí? Que está el famoso COVID-19, te pregunto, ¿tienes una estabilidad financiera o saludable? ¿Administraste bien? Esto es un buen indicador, este es un momento preciso y precioso, ¿verdad? Porque nos permite tener la oportunidad de descubrir, bueno, ¿y cómo estoy económicamente? Tengo que meditar. Ante esta crisis, ¿estaba preparado? ¿Había manejado mis finanzas saludables? ¿O estoy ahorita pensando cómo hago para pagar el banco y la letra? Y en el trabajo solo ya me tienen recibos, ya no me van a dar salario. ¿De qué me sirve que me den salario? Pero yo y la prestamista no la veo, ¿y cómo hago para que me deposite? Tú puedes analizar y puedes tú ser, si eres tú lo suficiente sincero, te vas a dar cuenta si en verdad estabas preparado para esta crisis o no estabas preparado. Bien, me refiero en el ámbito económico. Pues bien, ve algunos ejemplos. Examina tu estabilidad económica. Si se mantuviera la empresa, o sea, te puedes mantener bien si la empresa cerrara en este momento, que te dijera, mire, todos se infestaron, se murió el jefe y se acabó. ¿Podrías sostener tu condición económica si la empresa donde tú trabajas ahora mismo se cerrara? ¿Pensaron? Sí, pastor, estoy saludable, tengo ahorros para 6 meses mientras me consigo otro trabajo. Ok, excelente. Esto, si estamos ahorita 30 días en cuarentena, vamos ahorita con el tercer o cuarto día, al final, después de 30 días, nadie nos garantiza que no nos van a decir otros 30 días y otros 30 y no sé cuántos 30, ¿verdad? Entonces, ¿estarías en la capacidad económica de sostenerte? Bueno, tú tienes la respuesta. Bien. Hay que examinar nuestras finanzas en tiempo de crisis. Nuestras finanzas, tenerlo en un momento estable es muy fácil. Es muy fácil saber que saco aquí, meto aquí, hago aquí. No. El problema es en ese momento de crisis. Este es un momento oportuno. Por eso es que nuestras finanzas están inmersas. Cuando Jesús habló en Lucas 4:18, que el Espíritu de Dios venía sobre él para darle buenas nuevas a los pobres, no pobres en espíritu, pobres. Estaba hablando de un evangelio integral, de lo económico, lo emocional y lo espiritual. Lucas 4:18 está literal. Quiere decir que Dios está interesado en que nuestras finanzas sean saludables y sobre todo, ¿en qué tiempo? En este tiempo, en tiempo de crisis. ¿Ok? Examina, por ejemplo, si se pudiera sostener económicamente un tiempo. Imagínate que uno de los dos y los dos trabajaran, por ejemplo, y uno de los dos se quedara sin trabajo. ¿Puede sostenerse con el salario de uno de los dos? ¿Qué plan de contingencia tienes? ¿Estás preparado por si pierde el trabajo uno o el otro? Puedes mover la ficha, decir, ok, mi esposa pierde el trabajo, yo puedo sostener esto, podemos hacer esto, podemos alquilar la casita que ya compramos, o podemos, tenemos que tener finanzas saludables, pero hay que tener la actitud para hacerlo. De lo contrario, mucha gente ahorita está sorprendida. Yo tengo amigos que me hablan y me dicen, pastor, no sé qué hacer, no está preparado para esto. Claro, sí, me lo preguntas, probablemente todos nos damos cuenta de que hay algo que debimos de haber hecho antes, indudablemente. Ahora, tengo otra interrogante. Examina si uno de tus familiares, por ejemplo, se enfermara ahorita en este momento. ¿Vas a correr a un hospital público? ¿Crees que los hospitales públicos ahorita van a atenderte por una quebradura de un hueso? Todo el mundo está pensando en los que están infestados de coronavirus. Ahora mismo, un accidente en tu casa con tus hijos jugando, ¿podías tener los recursos para llevarlo a un hospital privado? Esa es una respuesta que tú puedes hacerte. Tú puedes evaluar en este instante si de verdad estabas preparado para una crisis económica. Ahora verás por qué este tema 3 tiene que ver con la actitud. Tiene que ver la forma que nosotros enfrentamos el conocimiento y la habilidad, si es que lo tenemos. Quiere decir que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, obviamente con todo lo que tenemos, pero
se tiene que tener la actitud de hacerlo, de lo contrario no funcionaría. Bien, número 6. ¿Qué fragilidades encontraste en esta crisis como para pensar un plan nuevo? ¿Qué va a pasar cuando termine esta crisis? Mi sugerencia es, toma ahorita una libretita, un papel y empieza a anotar cuántas de las cosas que hoy mismo estás haciendo, ¿verdad? Han salido bien o han salido mal. Es decir, lleva un registro, un historial de lo que hoy por hoy tú tienes, ¿verdad? Y que indudablemente va a ser de bendición para tu vida. Que te pongas a pensar, ¿será que yo tuve que haber hecho un plan diferente? ¿Será que pude haber variado las cosas? Tienes que anotar tus fragilidades y eso te va a dar la pauta para poder hacer un plan mejor, con la actitud correcta. No culparte ahorita, qué tonto, qué torpe, qué... No, simplemente no estaba preparado. Entonces ahorita mira tus fragilidades, anota una por una y te vas a dar cuenta a dónde tienes que preparar un plan nuevo. De hecho, te puedo asegurar que después de esta crisis, muchos, incluyéndome yo, todos, vamos a aprender una lección sin duda. Vamos a estar a la próxima más listos. Claro, algunos ya tenemos un poco más de experiencia que otros. Pues ya pasé la guerra del año 69 de Honduras con El Salvador, que no hubo una crisis económica, pero sí hubo un par de semanas críticas, ¿verdad? Después pues, tuvimos el problema del terremoto, ¿verdad? Fue difícil, ¿verdad? El año 86, después tuvimos la guerra, ¿verdad? Que estaba en intermedia, estaba la guerra y en ese momento estaba el terremoto del año 86, después tuvimos el terremoto del 2001, después el del 2002. Entonces, como verás, ya algunos de nosotros ya más o menos cuando vienen estas cosas, después de 2, 3 golpes, ya sabemos ahora más o menos si tenemos la actitud correcta para hacerlo. Algunos es su primera experiencia, pero qué bueno porque ahorita tú vas a poder descubrir qué fragilidades había. Ageo nos presenta alguno de esos. Ageo nos presenta algunos indicadores. Dice Ageo 1.6, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¡Puah! Esto sí que está directo, aquí no hay duda. Nuestras finanzas saludables las metemos acá, nos vamos a dar cuenta que habría que ver. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ir desmenuzando todo esto? Lo primero, dice que si sembramos mucho y recogimos poco, ¿qué fue lo que falló en esta etapa de productividad? Bueno, tú dirás, pastor, yo he trabajado y mire, usted no tiene idea cómo trabajo como burro, y llevo trabajo a mi casa, mi esposa trabaja, nosotros trabajamos. Entonces, ¿qué fue lo que falló? Porque eso dice, sembraste mucho y recogiste poco. Si la ley de siembra y cosecha dice literalmente, lo que se siembra se cosecha. ¿Y por qué si sembraste mucho recogiste poco? Tiene que haber una falla. Algo falló en tus cálculos. A lo mejor por ahí hay un saquito roto, ¿verdad? A lo mejor tus tarjetitas de crédito, que las tienes siempre topadas, que no parecen de plástico, sino parecen de hule porque rebotan. ¿Sí? Tú lo sabrás. Hay gente que no puede administrar sus tarjetas. Bueno, a lo mejor es un saquito roto que hay que cortarlas. Pastor, ¿y qué hago en el futuro? Yo te puedo contar que hace 60 años, 50 años en este país, tarjetas de crédito las usábamos bien poquitos. Incluso yo tuve que pedir una carta en ese tiempo de la empresa donde trabajaba con constancia de salario y recomendación para que me dieran una tarjetita como de 300 colones. ¿Sí? Ahora a cualquiera se la regala, por supuesto, pero no la sabes administrar. Bueno, ahí tenemos una siembra con poca cosecha. Pero bien, sigue hablando. ¿Por qué si como no quedo satisfecho? ¿Te has fijado? La gente, por supuesto, tú puedes comerte una langosta, puedes comer unos camarones empanizados o a la libres. Yo comámoslo y me encantan. Pero ¿por qué cada día no te satisface lo que tú estás comiendo? ¿Por qué siempre andas buscando los platillos más exóticos y todo? Probablemente eso te está llevando a la quiebra, porque no estás teniendo unas finanzas de acuerdo a tus ingresos. ¿Sí? Estás siempre... yo tengo muy claro cuando mis hijos me dijeron hace muchos años, papi, ¿y por qué tú en la empresa privada donde trabajaste tantos años y no ganabas mal? ¿Por qué siempre te mantuviste con un perfil bajo? Yo les decía, miren hijos, yo siempre he pensado que la forma ideal de vivir de una persona es que su mismo nivel social, económico,
que tuvo cuando producía, cuando estaba él en lo mejor de su productividad, sea el mismo que maneje cuando ya no sea productivo. Me refiero que pueda ser estable en su economía, que pueda vivir en la misma cama, en la misma casa, que no tenga que bajar de nivel, porque eso causa frustración. Para mucha gente, después de salir de la empresa privada y ya no son productivos, siente que todo se desmorona, porque no construyeron, no edificaron. Por supuesto, no solo es el área económica, es el área emocional. Hay gente que sale de pensionarse y se mete una hamaca. Sí, ¿no? Yo hasta me compré un saxo porque decía, me va a sobrar el tiempo. Les cuento, de pastor no me sobra el tiempo, me hace falta. Ahora mismo termino este tema, voy a empezar el del domingo. Me cuesta ahorita improvisar aquí en mi casa, poder grabar. Todos los días escribo los libros espirituales. El día de ayer ya estaba yo haciendo el prólogo para el libro que le he puesto la otra cara de la adversidad, mi segundo libro que estoy escribiendo. Entonces, como verán, todo depende de la actitud que se tome. Así es que en cuanto a la parte de alimentación, creo que también debemos de aprender a alimentarnos bien y no necesariamente a un platillo que nunca me satisface. Siempre estoy queriendo algo más y algo diferente, y porque lo vi en otra persona y porque alguien lo dijo y un nombre raro, ¿verdad? Entonces me lleva eso a la quiebra. Pero bien, ¿por qué tengo problemas con el esnovismo? Todos sabemos que es el esnovismo, ¿verdad? Pero lo voy a recordar. El esnovismo no es otra cosa más que siempre quiero estar a la moda en todo. Si hay pantalones rotos, rotos. Si hay pelo largo, me lo corto. O verde, o azul. O sea, quiero estar a la moda en todo. Yo me recuerdo que hace algunos años, cuando yo compré mi celular, me costó tan fácil adquirirlo porque ya era de cuarta o quinta generación, ¿verdad? Porque yo me di cuenta cómo había gente que se ponía directamente en las compañías telefónicas, hacían cola, porque querían ser los primeros que querían tener ese celular. Es lo mismo. Todo quieren, lo primero que sale quieren. Eso está causando problemas económicos. Quiere tener la moda en todo y probablemente es un saco roto donde se está yendo sus finanzas y por eso no son saludables. ¿Por qué no me alcanza lo que gano? Viendo que otros con menos viven mejor que yo. Bueno, esa es una respuesta que tú puedes hacértela bien fácil. ¿Cómo es posible que otros puedan hacerlo y yo no? Bueno, aquí debe haber algún problema. Si yo no lo puedo hacer, probablemente no estoy administrando de la manera correcta y adecuada. Pero bien, sigo avanzando. La ley del uso requiere obediencia y sacrificio, ¿sí? ¿Y qué es la ley del uso, pastor? La ley del uso es aquella ley que Jesús implantó y se la voy a mostrar. En Mateo capítulo 21, en los versículos 29 y 30, Jesús estableció la ley del uso, que requiere obediencia y sacrificio. Obediencia porque hay que hacerlo, Jesús lo dijo, y sacrificio porque a veces hay que renunciar a nuestro propio yo. Dice, respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, respondiendo le dijo, sí Señor, voy, y no fue. Explico el contexto. Jesús estaba, voy a hacerlo resumido, Jesús estaba con sus discípulos y le estaba enseñando la ley del uso. Y le dice, miren, voy a poner aquí a dos personas y quiero que estas personas, yo les doy una orden. Pero uno dice, voy, y al final no va. Y el otro dice, no voy, y va. Y pregunta él, ¿quién de los dos hizo la voluntad de mi padre? ¿Quién obedeció? ¿El que dijo que iba y no fue? ¿O el que dijo que no iba y fue? Parece trabalenguas esto, ¿verdad? Entonces, notamos nosotros que Jesús dio la ley del uso, que requirió obediencia y sacrificio. Y parece increíble, pero se lo voy a probar. En temas de finanzas, habemos muchos que somos expertos. Tal vez creemos ser expertos. Y por quitarnos de alguien encima, le decimos, sí, vamos a ir a la escuela de parejas. Sí, vamos a ir. Pero no van, ¿sí? Probablemente no tienen el conocimiento ni la habilidad. O asumamos que tienen el conocimiento y la habilidad, pero no tienen la actitud. Porque están pensando, para quitarme de encima esto. Conozco un montón de mujeres que me han dicho, pastor, yo quisiera ir a la escuela de pareja, pero viera mi esposo, él se la sabe de todas. Apenas usted está diciendo algo, ya se lo sabe. Entonces, pastor, no sé qué hacer. Entonces yo le digo, el problema es la actitud. Si no hay una actitud correcta, difícilmente muchos nos va a costar hacer la voluntad de Dios. Bueno, pero hay otro estilo de personas, repito, que tienen la respuesta antes de preguntarles, que no van,
pero terminan yendo. Mire qué curioso. Son las personas que dicen, no, no, ya, etcétera, pero después recapacitan, ¿verdad? Es como que les tocaran el ego, que alguien inferior les vaya a enseñar. Imagínense, yo como pastor he tenido psicólogos en consejería. Yo tuve una psicóloga hace muchos años, una mujer ya hace como 10 años quizá. Y llegó con el esposo y estaban ellos enojados, peleados, muy fuertemente. Y se congregaba en la iglesia, somos amigos por cierto, y llegó la esposa y me dijo a mí literalmente, no me lo mandó a decir, me dijo, ¿y usted a mí qué me va a enseñar? Yo me quedé callado, frío, ¿verdad? ¿Qué me va a enseñar? Yo tengo una maestría en psicología, yo doy clases en la universidad, y un pastorcito, ¿qué me va a enseñar a mí? A mí me dio risa, ¿verdad? Y le dijo, fíjate, hija, que quizá no te puedo enseñar mucho. Tal vez te puedo enseñar un poquito de humildad, eso sí. Pero, entonces, ¿qué haces aquí? No, yo vengo porque mi marido quiso. Y si eres psicóloga, ¿por qué no has podido arreglar tu hogar? Se quedó calladito. Al final, se fue. A los días me habló disculpándose y volvimos a las charlas y platicamos. Y al final, ahora es un matrimonio que está restaurado. Pero, ¿qué pasó con ella? Me dijo, fíjese que después me fui pensando, realmente hay gente que puede ser usada por Dios y nosotros no lo dejamos. Y es un hecho. Imagínese que ocupó una burra. ¿Cómo bendito no me va a ocupar a mí? Sí, no digo de usted para que no se me enoje, pero si Dios ocupó una burra, yo me siento, soy más que una burra, Señor, me paso. O sea, a veces nosotros no tenemos la humildad, ¿verdad? Pero cuando lo reconocemos, terminamos yendo. Ahora, note esto, por favor. Jesús pregunta, ¿para quién funciona la ley del uso? O sea, el que fue o el que no fue. El que usó la obediencia y usó la humildad y usó el sacrificio de ser posible, porque a veces uno tiene que renunciar a su yo. ¿Verdad? Me ha tocado. Yo voy a veces a reuniones donde digo, ay, este hermanito casi que cuando habla hasta me duerme, ¿verdad? Igual que yo, ¿verdad? Los duermo ustedes. Pero no voy a tener la humildad suficiente. Algo va a aprender. Y cabal, ¿verdad? Siempre Dios hace algo. Jesús pregunta, ¿para quién funciona la ley del uso? ¿Al que dice voy y no va? ¿O al que dice no voy y va? Tremendo, ¿verdad? Bueno. La actitud tiene que ver de quién viene la enseñanza. Y aquí creo que este es un factor importante. Nosotros acostumbramos a filtrar información. Y a veces esto nos lleva a una situación como esta. Primero, ¿es una persona inferior en mis conocimientos? ¿Será que la persona calificada para que yo aprenda algo? Y eso nos hace a veces bloquear nuestro aprendizaje. A mí me gusta mucho cuando yo veo personas en sus libros. Por ejemplo, yo leí un libro hace 40 años, ¿verdad? Del hombre que escribe La Quinta Disciplina. Es un hombre que me impactó hace 35 años. Habla sobre la quinta disciplina como un pensamiento sistémico. Me impactó increíblemente. Porque yo estoy siempre abierto al aprendizaje. De hecho, yo me siento mal cuando no aprendo algo. Yo a mis hijos les digo, no me lo hagas, enséñame. Y yo tengo el problema de que yo no soy muy diestro para aprender inmediatamente. A mí la retentiva me cuesta mucho. Una vez retengo y se va, ya no se va. Pero yo necesito repetición y repetición hasta que me entra. ¿Verdad? Yo soy más duro que cualquiera. Lo reconozco y por eso tengo que empezar. Entonces, una persona inferior a mis conocimientos, ¿será la que me va a enseñar? Bien, hay otro interrogante. ¿Qué puedo aprender de él o de ella? A veces tenemos que aprender un poquito de humildad. A veces hay personas que pueden manejar bien las cosas mejor que nosotros y nos molesta que alguien inferior nos pueda enseñar algo. Pero tengamos la humildad y yo puedo asegurarles de que Dios puede hacer muchas cosas en nuestra propia vida. Uno más. ¿Se ha fijado que hay muchos maestros que saben enseñar cómo producir y hay cientos de ellos que son los que menos ganan? ¿Ha notado usted eso? Yo siempre me preguntaba, ¿y por qué hay tantos maestros tan sabios, tan inteligentes? Caramba. Y claro, por supuesto, algunos tienen un llamado para enseñar, ¿verdad? Y por supuesto, ese es su llamado y son felices con hacerlo, no les interesa el dinero. Pero yo conozco mucha gente que sabe de finanzas, pero ¿por qué viven como viven? ¿Qué les pasa? ¿Qué sucede? Bueno, le tengo uno más, déjenme compartírselo.
¿Por qué un maestro, siendo tan bueno para las finanzas y enseña, no siempre es próspero? Una pregunta interesante. A veces nosotros nos quedamos también sin la medicina. Solo sabemos dar buenos consejos a otros, pero nosotros no lo hacemos. Así es que es bueno que usted se pregunte cómo hacer para que lo que yo enseño o creo saber, practicarlo yo mismo. Tiene que ver con la actitud correcta. Porque no tiene que ver solo con el conocimiento, sino también la habilidad de poner a funcionar una buena actitud y hacer las cosas, y a veces hay que correr riesgos. Recuerde que esto es importante. Así es que adelante, creo que es un buen momento, es un momento propicio para empezar a tomar la actitud que venga del corazón de Dios. ¿Por qué si yo hago lo que sé y no puedo fructificar? Es una buena pregunta. ¿Por qué si yo hago lo que sé y no puedo fructificar? Bueno, primero, la ley del uso puede ser mal aplicada. A veces algunos combinamos simultáneamente la ley del mínimo esfuerzo. Fíjese bien, la ley del uso sí lo voy a hacer, pero dentro de eso meto la ley del mínimo esfuerzo, ¿sí? Esta ley del mínimo esfuerzo es una ley que se lo va a completar. Dice, son personas que conocen las promesas bíblicas, pero se creen demasiado listos y siempre buscan atajos para llegar, por supuesto, más rápido. Pero pronto descubre que la combinación no es buena. Mire, yo como pastor, generalmente ustedes me verán que yo nunca a nadie en 30 o 29 años de ministerio, 30 de pastor, jamás le he dicho a alguien, mire, pastor, usted tiene que diezmar, tiene que ofrendar. No, nunca. Enseño. Y por supuesto, si lo quiere hacer y toma la actitud correcta, lo hace diciendo no. Les doy el conocimiento, ¿sí? Les doy la habilidad, ¿sí? Y les enseño cómo, y después cada quien decide si lo hace o no lo hace. Una persona lista, entre comillas, aplica todo, pero siempre busca atajos. Y uno de los atajos que más ocupa es, no le doy ni diezmo ni ofrenda a Dios. Punto. En otras palabras, me lo clavo. Entonces, ¿qué cree que va a pasar? ¿No va a prosperar? Sí, la Biblia lo dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces veremos cómo Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Pero si usted dentro de la ley, fíjese bien, de la ley del uso, usted mezcla la ley del mínimo esfuerzo por ahorrarse tiempo, según usted por ahorrarse dinero y por tener más, pronto descubre que eso es un saco roto. Tarde o temprano usted lo va a perder. Bien, estoy casi llegando al final. Lo que sembramos, hermanos amados, eso es exactamente lo que vamos a cosechar. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, la actitud tomada ante las posiciones debe ser de obediencia y voluntad a Dios. Y para eso Dios nos da una palabra muy clara, muy sencilla en Romanos 12:2, en la Biblia NBI nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. ¿Qué hay que hacer? Tomar una actitud correcta respecto a las posesiones, al dinero, a las cosas. Son perecederas, son un medio, no es un fin. Debemos de trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Debemos de aprender a descubrir que las finanzas saludables son las que van con una actitud correcta. Y ya casi estoy por finalizar. Es más fácil caer en el modelo mental que el mundo nos enseñó, pero hay que desaprenderlo. Una de las cosas que ustedes me han escuchado siempre es decir, hay que desaprender lo aprendido y aprender lo nuevo. Aprendimos muchas cosas mal, a pesar de que quizá eran muy bien intencionadas. Aprendimos como a cristianos en el pasado, ¿verdad? Aprendimos que no había que dar la ofrenda sino limosnas, aprendimos a no servir porque pensábamos que el que servía era un sirviente, un gato, ¿verdad? Perdona la expresión, pero entonces aprendimos mal. Hoy aprendimos que servir a Dios es honrar y como yo no puedo servir a Dios si no les sirvo a ustedes. Dios no tiene manos ni pies, yo soy la mano y los pies de Dios, tengo que servir de acuerdo a lo que Él quiere que haga, así es que tengo que desaprender lo aprendido y por supuesto esto me va a llevar a que si yo desaprendo lo aprendido es la mitad del camino a recorrer. Hará falta hacer una vez más, hacer y aprender lo nuevo. Estos son tiempos de aprendizaje.
Yo recuerdo a Michael Porter hace unos 35 años venir a este país y decir estas palabras: las personas que no estén abiertas al aprendizaje serán analfabetos en su tiempo. Y lo vemos ahora con la tecnología. A mí me costó mucho salir de que el teléfono solo era para contestar llamadas. Me costó mucho. Ahora, pues medianamente puedo usar un poquito la tecnología. Así es que tuve que desaprender lo aprendido para meter cosas nuevas en mi mente. Y bueno, no olvides, hay cosas que no debes de olvidar. Y una de ellas es, primero, el conocimiento, la base bíblica, el fundamento para que tus finanzas sean saludables. Dos, no olvides que ya lo vimos, la habilidad para desarrollarte, la capacidad que vas a tener para usar y ocupar tus bienes, tus posesiones de acuerdo al plan y la voluntad de Dios. Y tercero, tomar la actitud correcta. Y si tú practicas estas tres cosas, indudablemente llegarás a nuestro próximo tema, que se titulará Finanzas saludables autosostenibles. Que Dios les bendiga y que la pasen muy bien. Que Dios les guarde.